tan terero guía mi enorme sufrimiento, incansable tormento pasar Romoñe va a morir o pesate per guidare, agnando mi sere cove, en bater ante voi. Esaga usia foti, qua che sarà morejo, apretama allá jeto, sin consuelo se añoví. Vende a bañar popendo, rucullea, potellea, isa, aseanga kumita, isambere ama e asu. Tua che sarà mon del desprecio, hace con tanto aprecio lo muñeco se botín. Se cambare saggia già y mi lucero vespertino, le pompe peina moima, se anga se cove. E moito lloveré, tanta tenda será y julio, fanático en este mundo donde eres gente hay cove se ve. Tu paudio repicar las campanitas de bronce, mujer que sea la Virgen, a Jesús, a Yemboné. Y supe ayer con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa, será el Juan de haber. Upe será el Jujahara y potipa de las rosas, o une la... Muy buenas noches, qué gusto encontrarnos otra vez para hablar de energía este domingo, cerquita nomás de un aniversario más del Acuerdo Lugo-Lula, así que tenemos temas interesantísimos que compartir con ustedes en lo que va a ser realmente un programón, porque además de recordar esa fecha histórica, también han acontecido muchas cosas en esta semana que vamos a comentar, como la venida totalmente fuera de protocolo de Mauricio Macri al Paraguay. También en el ámbito energético hay otros temas de interés como lo que fue anteayer, el viernes, el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas por la autarquía de la Ande y la creación de una unidad exportadora de energía. Realmente temazos para tratar, compartir con ustedes en este día. También esperamos sus comentarios, sus preguntas, que compartan este video para que llegue a más gente. Vamos a tratar de responder a todo lo que nos escriban. Hoy realmente el ingeniero Ricardo Canese va a estar más como entrevistado que como co-conductor, considerando que formó parte de esta histórica negociación. Sin más, le paso el micrófono al ingeniero Ricardo Canese. Muy buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal, Mercedes? Realmente una satisfacción estar contigo, con Viviana, con Vivi, ¿no es cierto? Con toda la audiencia que siempre nos sigue. Y como decís, bueno, vamos a tratar temas trascendentes en el día de hoy. Yo creo que quizás podríamos dejar el tema del aniversario, del 25 de julio del 2009, ¿no es cierto? 11 años va a ser el próximo sábado. Podemos dejar más para el final y quizás comentar al inicio lo más reciente, para enlazar entonces también con lo pasado, que es esta campaña de firmas que se lanzó en frente de la ANDE, ¿no es cierto? Por la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional. Forman parte Citrande y muchas otras organizaciones sociales, políticas,
ciudadanas. Entonces ese sería un tema. Y el otro tema también, la venida totalmente imprevista de Mauricio Macri. ¿Por qué vino a nuestro país a entrevistarse con Cartes? Bueno, y ahí tenemos alguna información que yo creo que si digamos, bueno, analicemos, yo por lo menos he estado leyendo varios análisis, varias información, y creo que tenemos información bastante certera de cuál fue el motivo por el cual Mauricio Macri vino a entrevistarse con Horacio Cartes y con Abdo Benítez. Entonces, no sé, vos vas a decir, Mercedes, cuál de estos tres temas, que son los tres son fundamentales, podemos comenzar, y ya vamos a saludar el primero también, creo que a Vivi, ¿no? Así es, Ricardo. Todos los temas son todos muy apasionantes, muy interesantes. Vamos a ver también si tenemos comentarios de la gente, a ver si nos orienta con qué quieren empezar. Pero antes de eso quiero presentar a nuestra panelista y comunicadora, Vivi Valdés. Muy buenas noches, Vivi. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Mercedes, y a toda la audiencia que otro domingo se conecta con nosotros. Realmente, como dice Ricardo, hoy tenemos tres temas impresionantes, pero sobre todo a mí me gustaría saber, me causa mucha curiosidad cuál es la teoría de la gente acerca de por qué Macri se reunió primero con Cartes y después se pasa al lugar a Marito, ¿verdad? ¿Qué será que está en la cabeza de la gente? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su teoría? Porque cuando salió esa información, los posteos de los medios de comunicación se llenaron de la gente opinando, diciendo esto, lo otro. Entonces, le invito un poco a la gente que nos cuente su teoría, ¿verdad? No importa cuán conspiranoica sea, pero queremos saber qué piensan. ¿Por qué Mauricio Macri se reúne primero con el expresidente y luego con el presidente? Entonces, me voy a quedar acá atenta para escucharle también a Ricardo, a Mercedes, y te paso la palabra, Mercedes. Bueno, creo que podemos empezar por ahí, como está lanzando el tema Vivi, a ver también qué opina la gente. Para rememorar un poco, el expresidente argentino Mauricio Macri vino al Paraguay con un avión de Tavesa. También una noticia curiosa en relación a eso, tuvo repercusión internacional porque toda la prensa internacional relaciona a Tavesa, que es la empresa tabacalera de Cartes, con el contrabando de cigarrillos. Entonces, le llamó mucho la atención eso a la prensa internacional, y especialmente la prensa argentina, que haya venido al Paraguay con un avión privado de esta empresa tabacalera. Otro hecho llamativo es que el viernes, él llegó un lunes, ¿verdad? El lunes 13. El viernes anterior, el Ministerio de Salud sacó un protocolo especial que le permitió a Macri venir a nuestro país, que es un protocolo solamente para dignatarios y exdignatarios internacionales, así como también para médicos que vienen en misiones humanitarias. Y por ese protocolo es que Macri no necesitó hacer una cuarentena en Paraguay. Imagínense toda la movida que hubo. Ese protocolo fue firmado también por Mazzoleni, otro hecho muy llamativo, porque lo hizo el ministro de Salud. Por lo tanto, Abdo Benítez estaba en conocimiento de que Macri iba a venir a nuestro país, y fue condescendiente con la flexibilización del protocolo, lo cual generó también mucha indignación en la gente, porque hay personas que están tratando de volver a Paraguay, están sin recursos allá, están prácticamente exiliados en este momento fuera del territorio nacional, sin permiso para retornar. Así hay casos inclusive dramáticos de personas que no han podido venir a despedir a sus seres queridos que han fallecido, por ejemplo, porque no se les da permiso. Sin embargo, Macri tuvo hasta un cambio de protocolo para poder llegar y de esa forma conversar en persona con Cartes y con Abdo Benítez, lo cual también generó muchas suspicacias, porque en estos tiempos modernos todo se puede hacer a distancia. ¿Qué es lo que no pudieron hacer a distancia y por eso tuvieron que verse personalmente? Queda en la incógnita, pero creo que hay varias teorías, y muchas de ellas relacionadas con el campo energético también, que creo que son interesantes repasar y analizar. Así que con esa primera introducción, y comentarles también que la bancada del Frente Guasú de la Cámara de Senadores, a raíz de eso, hizo un pedido de informes justamente para saber cómo se hizo ese nuevo protocolo, si es que ese protocolo se cumplió, qué garantías hay de que Macri no le contagie a nadie acá en Paraguay. Una información creo que de último momento también es que cuando llegó a Argentina le exigieron una cuarentena de 14 días.
Imagínense, allá sí y acá no. Bueno, todos esos pormenores son detalles. Acá lo fundamental es saber cuál es el trasfondo de esta visita y si eso nos puede afectar como paraguayos, como paraguayas, también si eso puede afectar al pueblo argentino. Entonces, con esa introducción le paso el micrófono al ingeniero Ricardo Canese, que nos puede hablar un poco de los aspectos energéticos de esta visita. Excelente, Mercedes. Hiciste ya una introducción importante a este tema que es trascendente. O sea, que venga un expresidente como Macri a hablar personalmente con otro expresidente. Yo diría una de las personas más influyentes del Paraguay, inclusive el que lo sostiene a Abdo Benítez. O sea, yo no sé si es más importante o menos que Abdo Benítez. O sea, ¿quién es más importante, Cartes o Abdo Benítez? En realidad, si nos fijamos bien, Macri vino para hablar con Horacio Cartes y Abdo Benítez, como vos señalaste muy bien, tuvo que hasta quitar un protocolo especial para que Macri venga a hablar con Horacio Cartes. O sea, ¿vale? Hasta parecería entonces que el que da las órdenes o las instrucciones es Horacio Cartes y no Abdo Benítez. O sea, Abdo Benítez prácticamente está a las órdenes de Cartes. Eso, si uno, porque hizo un protocolo especial para que pueda venir Macri a hablar con Cartes. Y allí viene otra cuestión, vamos a ir a la cuestión energética y todo, o sea que yo estoy tratando de dar cuál sería creo que es importante entender todo el panorama, todo. Una cuestión que me parece que es importante es que Macri vino a hablar personalmente algo que no se puede hablar por teléfono, por videoconferencia o por lo que sea. Si no lo hubiese hecho hablando por teléfono, ¿para qué provocar todo este escándalo, tanto en la Argentina como acá, como en el mundo, que fundamentalmente le trae un costo político a él, a Cartes, ¿no es cierto? O quizás no le preocupa eso, pero por lo menos sí bueno, obviamente Cartes tuvo que pedirle el favor a Abdo Benítez para que pueda ingresar Macri, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿por qué? Porque tenían que hablar, y yo creo que la sospecha fuerte es que Macri tenía que hablar con Cartes de algo que no se puede hablar por teléfono, por videollamada, por WhatsApp, por Zoom, en fin, con todos estos mecanismos informáticos. Entonces, esa es la primera cuestión que creo que a todos nos resulta suficientemente claro. Bueno, entonces esto es un poco como la mafia. Yo estaba leyendo el análisis, un análisis muy bien hecho y terminaba ese análisis con un comentario del Padrino, decir, bueno, los adversarios no tienen que ni enterarse de lo que pensamos, O sea, esa es la mentalidad de la mafia. O sea, obviamente vino a tratar cuestiones secretas con Cartes. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas cuestiones secretas? Bueno, allí es donde viene la especulación, pero algo, yo creo que probablemente el juicio que tienen Cartes, y ojo, Macri también está enjuiciado por la misma causa, de evasión, de lavado de dinero, relacionado con una serie de negocios turbios, ¿no es cierto? Y relacionados con el proceso de Messer, de Darío Messer en el Brasil, donde eventualmente quienes estaban evitando, han evitado hasta ahora que Cartes esté en prisión, ¿no es cierto? Y Bolsonaro y Estados Unidos y Trump, ¿no es cierto? Pero hay que ver hasta qué punto ellos pueden evitar eso. Entonces, una sospecha es de que ellos vienen a articular una estrategia en relación al juicio que va a ser y a la defensa, que es en estos días nomás, porque le dieron un plazo de 15 días, hace eso, aproximadamente 15 días a Cartes. Ustedes se van a acordar que fue citado al Brasil para declarar. Bueno, y él va a declarar o va a responder al requisitorio del juez que le está convocando por escrito a través de su abogado. Entonces, probablemente una estrategia entre ambos, porque no tiene que haber, por supuesto, contradicciones, no tienen que cometer errores elementales, entonces probablemente tengan que tratar algo
Pero aparte, yo creo que hay otros trasfondos que también probablemente lo van a tratar personalmente, es la constitución de un nuevo eje de derecha que hay que decir que le está excluyendo a Bolsonaro. O sea, el grupo Macri, Piñera, Uribe, ¿no es cierto? Cartes, por supuesto, Abdo Benítez, en fin, una serie de gobiernos de derecha están buscando reestructurarse, articularse y algunas cuestiones probablemente las tienen que hablar personalmente. Entonces esa es otra cuestión. Hay también, ya entrando en el campo energético, pues yo creo que también eso, hay una teoría donde Macri vino para concretar la demanda. Para los que estamos en el campo energético sí sabemos, pero para los que no están, es una demanda que hacen las empresas constructoras de Yacyretá, ¿no es cierto? Eriday Ute se llaman, en la cual participaron la empresa Impregilio de Italia, estaba la Dumés de Francia, pero Impregilio quedó finalmente con la mayor parte, empresas argentinas donde estaba el padre de Macri, y donde estaban acá de este lado lo que nosotros llamamos los varones de Itaipú, estaba el grupo Conempa y otros muy próximos también a Cartes. Entonces, donde, claro, Cartes y Macri, o sea, Macri vino para articular, hay que decir que Eriday Útil le demanda por cientos de millones de dólares ante instancias arbitrales, y donde, claro, la opinión del gobierno paraguayo es fundamental. Y donde, claro, por eso también la entrevista que se dio con Abdo Benítez, entre Macri y Abdo Benítez, y toda esta internacional de los sectores conservadores, no hay que olvidar que los negocios, tanto en el campo energético como en otras áreas, van de la mano de las actividades políticas en estos grupos. Entonces, desde luego, Carte está en el contrabando de cigarrillos, en el lavado de dinero y otra. Macri también está acusado de una serie de delitos en su país, en el Brasil también. Acordémonos de los Panama Papers, los papeles de Panamá, donde salían una cantidad de denuncias sobre Macri en concreto, pero también, en fin, todos estaban allí implicados en ese tipo de escándalos o de negocios. Entonces, bueno, esa es la otra cuestión que aparentemente estuvieron conversando, además de que, claro, de hecho, están también las empresas involucradas en la construcción del Añacuá, ¿no es cierto? También donde es una obra que todavía está allí y donde el gobierno de Abdo Benítez tiene que impulsar. Pero sí, Mercedes, si me preguntaba una opinión, yo me quedaría sobre todo con lo primero que dije de que hablaron personalmente de cosas que no se pueden hablar por teléfono, por videollamada, cosas reservadas, probablemente a cuestiones de negocios no muy limpios precisamente que tienen ambos, ¿no es cierto? Y donde tienen que armar una estrategia en función a los juicios que tienen y también a las... no hay que olvidar que en Estados Unidos está en una situación cambiante, o sea, tienen la elección a fin de año, puede haber un cambio en la presidencia de Estados Unidos y eso puede desestabilizar a muchos de los sectores que están hoy con muy buenas relaciones con Trump. Entonces, creo que esa conversación de Macri con Abdo Benítez apunta también a esa cuestión más macro, más global. Entonces, negocios, política y armar una estrategia para toda la región. Básicamente yo me quedaría un poquitito con eso, Mercedes. Así es, Ricardo. Evidentemente hay intereses muy complejos que no pueden ser resueltos a distancia y sin duda ahí en el campo energético siempre hay un peso específico importante. O sea, la cuestión energética donde el papá de Mauricio Macri, Franco Macri, es uno de los accionistas de esta empresa Eriday, que le demandó a Yacyretá por más de 500 millones de dólares y que es un caso que está en arbitraje donde en algún momento le gustaría cobrar esa fortuna a los descendientes de Franco Macri. También
la obra de Añacuá y todo el acuerdo Cartes-Macri que ellos hicieron en función a un montón de intereses en común y que ahora tanto en Argentina como en Paraguay hay presidentes diferentes, por más que en realidad Abdo está siendo totalmente condescendiente con ese acuerdo también, pero es un momento donde hay cambios, como decís, cambios a nivel global por la pandemia, también van a haber cambios en Estados Unidos y eso puede hacer que ellos estén interesados en que estos temas se cierren ya nomás. Pero vamos, antes de pasarlo atrás a Vivi, vamos a leer porque la gente parece que le gustó la pregunta que hizo Vivi, entonces escribió muchísimo ya. Voy a leer los comentarios y la pregunta que le habíamos hecho a la gente, los que se están conectando ahora también pueden responder. ¿Cuál les parece que es el motivo de la reunión entre Cartes y Macri en Paraguay que hizo que se cambien todos los protocolos, que no se pueda resolver a distancia? ¿Cuál les parece a ustedes que es el motivo? Entonces ahora voy a leer un poco los comentarios de la gente, sigan escribiéndonos, también compartiendo este video para que llegue a más gente. Empezamos con los saludos de Tulio Ross. Hola, hola Tulio. Erna Sánchez dice buenas, siempre escuchándonos también desde Caguazú. Miguel Ángel, me gustaría buscar la forma de cómo podemos presentar un proyecto para la venta de FEPASA para los extranjeros y que ellos traigan una línea de MAT. Bueno, no sé bien qué es MAT, pero vamos a preguntarle un poco, a ver si escribe un poco Miguel Ángel y explica un poco más a qué se refiere. Tulio Ross dice, porque en el poder real es Horacio Cartes el que tiene el poder en sus manos. Marito no tiene poder, su gobierno es muy débil. Es como que fue una reunión entre presidentes lo que está diciendo, ¿verdad? En el caso argentino no es así, pero de este lado sí. Henry Medin, yo diría que es en este orden. Cartes, Macri, autarquía, la ANDE y cómo se manejó el acuerdo Lugo-Lula. ¿Qué expertise se puede sacar para el anexo C? Sí, esa es un poco la idea del programa de hoy. Vamos a enseguida pasar al segundo tema, que es la autarquía de la ANDE, y después ya nos concentramos en el acuerdo Lugo-Lula, porque de ahí podemos sacar muchas lecciones para cómo tenemos que hacer las negociaciones en el 2023. Y además es muy interesante escuchar de la boca del coordinador de las negociaciones cómo fue esa historia, y sus antecedentes, etc. Erna Sánchez dice, algo está tramando a espalda del pueblo, ya sabemos que son traidores de la patria. No sabemos bien qué es, ¿verdad, Erna? Pero sabemos ya que no es algo a favor del pueblo. Miguel Ángel, no sirve de nada si está mal lo de Cartes, no se va a hacer nada, los masones manejan el país. Alan Gael dice, George Soros es el dueño de Yacyretá al lado argentino por la deuda impaga al vecino país. El acuerdo Cartes-Macri de hace 2 años fue ceder la producción de electricidad a Soros. Soros ya vendió a nuestra energía al Brasil. Paraguay ya tiene aprobado un préstamo de 22.000 millones de dólares de garantía de Itaipú. Solo falta la aprobación de la Cámara de Senadores y Diputados. Bueno, ahí vamos ya un poco con la teoría de la conspiración de Alan Gael. Erna Sánchez, acá quien decide es Cartes, Marito es un títere. Clara Roa, buenas, se le escucha muy bajo el audio del señor Canese. A ver un poco, Ricardo, si puedes pedirle ayuda ahí a tus técnicos que siempre están por ahí a mano para que te suban el sonido. Yo realmente le escucho muy bien, pero... ¿Ahí qué tal, Mercedes? Dice, ahí está mejor, yo creo que ahí está bastante mejor. Cualquier cosa, por favor, avísenos si se escucha bajo. Bueno, Gabriela Val dice buenas noches. Henry Medin, son exactamente los 3 puntos básicos y creo incluso en orden de importancia. Muy asertivo, Ricardo. Genaro Miranda Rolón dice, ingeniero Ricardo Canese, gran patriota, luchador histórico de la soberanía energética del país. Elpidio Martínez Rojas, fue por su tratado Yacyretá-Añacuá, por esos negociados, evasión, desfalco y pedir asesoramiento sobre el golpe institucional, sobre el golpe blando y articular el populismo de derecha para el cono sur, Macri, Cartes, Abdo, Uribe. Leonardo Gómez Berniga dice, muy buen programa, importante comprender todas las dimensiones de este asunto entre Macri y Cartes. Fuerza, compañeros, Itaipú 2023, causa nacional. Elpidio Martínez dice, buenas tardes. José Alcides Guerrero de Buenos Aires dice, buenas noches a todos y todas. La reunión de Macri y Cartes responde a los acuerdos de la patria contratista y a la patria financiera. La derecha regional se está reagrupando estratégicamente con la bendición de Trump para debilitar al gobierno de Alberto Fernández. Muy interesantes realmente los aportes. Sigan escribiéndonos, sigan enviándonos comentarios, preguntas, compartiendo este video. Le paso el micrófono a Vivi Valdés.
Muy interesante las respuestas del público realmente. Me gustó esto que dice acá leyendo José Alcides Guerrero, la patria contratista y la patria financiera. Totalmente, es lo que sucede y recordemos que a nivel latinoamericano, en Ecuador están evitando que el grupo de Correa pueda presentarse en elecciones, le están haciendo una persecución y también en Bolivia están haciendo persecución al grupo de Evo Morales para que se pueda presentar en las elecciones, ¿verdad? Aparte de todas las causales que le ponen a Evo para poder encerrar. Entonces, ni dudemos de que esto es un rearmaje del poder a nivel regional, donde por un lado tenemos a todos los grandes empresarios asociados a empresas corruptas, ¿verdad? Pero que tienen mucho, mucho dinero, y por otro lado los pueblos. Y lo que decía Alberto Fernández la otra vez en un webinar que se armó con Lula, le decía a Lula, ¿sabes qué pasa, Lula? Que estoy solo, ¿verdad? ¿Cómo puedo ganar esta batalla solo cuando la derecha tiene tantos presidentes y yo en cualquier intento me veo solo? No está más Evo, Maduro está cercado por todos los problemas que tiene Venezuela, con la cuestión económica, ¿verdad? Con todas las sanciones, con el problema que Inglaterra no le quiere dar su oro a Venezuela, etcétera, Brasil, Bolsonaro, ¿verdad? O sea, es decir que queda esa tarea pendiente realmente de que hay que volver a tener un espacio internacional que articule al pueblo latinoamericano y no solamente un espacio internacional que articula a los empresarios corruptos, que es la aspiración de Macri y Cartes, ¿verdad? Y también de otros, como bien decían nuestros comentaristas, Uribe, Piñera en Chile. Entonces, más que nunca va a ser necesario que Paraguay pueda conquistar el 2023 con un gobierno patriota, porque si no vamos a estar en problemas, ¿verdad? Y creo que las elecciones de Brasil, si no me equivoco, son el año que viene. Esas elecciones también son fundamentales a nivel Latinoamérica y a nivel Paraguay, ¿verdad? Pero bueno, sigan escribiéndonos, nos encanta leerles y realmente muy acertado hoy está el público, Mercedes. Así es, Vivi, le está dando el clavo. Vamos a seguir entonces ahora con el siguiente tema, que es la recolección de firmas que se lanzó el viernes en la explanada de la Ande con una muy buena asistencia, muy diversa además, respetando por supuesto todas las medidas sanitarias en la explanada de la Ande. Entonces se lanzó la campaña de recolección de firmas por la autarquía de la Ande y también por la Unidad Exportadora de Energía. Es la recolección de firmas para pedir el tratamiento de un proyecto de ley que justamente busca esos dos aspectos. La autarquía de la ANDE es recuperar la autarquía. La ANDE ya tuvo autarquía, así fue creada como una empresa autárquica. Esa autarquía le fue retirada en los años 90, que es lo que hace que funcione como un ministerio y no como una empresa eléctrica que todos los días tiene que entregar la energía. Es una de las principales razones de por qué la ANDE hoy está con tantos problemas en su calidad del servicio. Y también la ANDE siempre ha exportado su energía. Justamente estuve repasando en estos días otra vez la Carta Orgánica de la ANDE en su artículo 14, pero después en muchísimos otros artículos le autoriza expresamente a la Carta Orgánica a exportar energía eléctrica. Parece que hay funcionarios nomás públicos que no entienden eso, entonces no está mal crear una unidad especial de exportación de energía eléctrica que ya haga que nadie más tenga dudas y que además tenga recursos propios justamente correspondientes a los resarcimientos que le pagan las binacionales por administrar la energía, por administrar las binacionales, porque la ANDE es la que nos representa a nosotros como Estado paraguayo, como pueblo, nos representa y es la que administra Itaipú Yacyretá. Bueno, eso es lo que se hizo el viernes, fue un lanzamiento realmente muy lindo, habló el el secretario general de Citran, que es Esteban Montanilla, yo hablé un poco en nombre de la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional y también habló el secretario general de la CUD Auténtica, Bernardo Rojas. Muy buena asistencia, como digo, ya empezaron las firmas, se formó ahí una fila luego de gente firmando y fue muy emotivo también, pero le quiero pasar el micrófono a Ricardo para que nos explique un poco más, porque él fue el que elaboró el proyecto y también hay que tener en cuenta que este proyecto es en contraste, en contrapartida a un proyecto que el gobierno está impulsando, que es el de la industria eléctrica y la creación de Conevi, que es una propuesta privatizadora. Eso nos va a explicar un poco más Ricardo. Adelante. Sí, gracias Mercedes. No, realmente muy importante el acto porque es dejar el plagueo
para pasar a la acción. Yo estoy convencido, de hecho ya hay miles de firmas, pero vamos a juntar decenas de miles de firmas. Ojalá lleguemos también inclusive a centenares de miles de firmas. De nosotros depende, ¿no es cierto? Y ahora a través del programa vamos a compartir. Es un formulario informático muy sencillo. Hay que poner simplemente el nombre, el número de cédula, con lo cual, y el teléfono, con lo cual queda bien identificado y la voluntad de la persona, ¿no es cierto?, que está firmando ese formulario informático, ¿no es cierto? Pero dejando esos detalles para después, para el final, donde yo creo que podemos compartir el formulario, podemos explicar todo eso, ¿no? Entonces, cómo firmar, etcétera. Vamos a tu pregunta, que es, ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué surge este proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley surge porque, digámoslo claramente, el gobierno de Abdo Benítez, así como el gobierno de Cartes antes, no tuvieron ni tienen voluntad política para ejercer la soberanía. Acá se trata de ejercer la soberanía. Nosotros tenemos, y yo he leído, releído los tratados de Itaipú y Caesiretá, que tienen muchos defectos. No les tienen muchos defectos, pero los dos tratados dicen claramente que al Paraguay le pertenece, le corresponde el 50%. Y repitamos 10 veces. Al Paraguay le corresponde el 50% de la energía. El 50% de la energía de Itaipú y Caesiretá, Ñanemba, en lo mitad. Eso es nuestro. Así dicen los tratados, aun con los defectos que tienen. Clarísimo. Y el presidente Lander dice que yo no sé si puedo ejercer la soberanía. ¿Cómo no va a poder ejercer la soberanía cuando el tratado dice claramente que nos pertenece ese 50%? La duda se quiere crear por el lado de que, bueno, si no usamos tenemos que darle al Brasil la energía de Itaipú. Mentira también, ¿no es cierto? Y digámoslo claramente, el Paraguay nunca renunció a su soberanía. El Tratado de Caesiretá es mucho más claro, decir de que la Argentina tiene solamente la preferencia de la adquisición, y eso, la preferencia, yo le invito a todos los oyentes a entrar en Google, eso, si uno pone el derecho de preferencia, inmediatamente sale qué es el derecho de preferencia. El derecho de preferencia entre dos socios es el derecho que yo como socio, en este caso Brasil como socio, tiene de igualar la mejor oferta que tiene de un tercero, el Paraguay. Porque eso es el derecho de preferencia. Es clarísimo. Y el Tratado de Caesiretá lo dice con todas esas letras. La Argentina lo único que tiene es el derecho de preferencia. O sea, el Paraguay puede tener ofertas de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, donde sea. Estamos hablando de la energía de Caesiretá. Y en el caso de Itaipú, el acta de Foz de Iguazú, que fue la base, y es la base del Tratado de Itaipú, también dice que Brasil tiene el derecho de preferencia, o sea, de igualar la mejor tarifa. ¿No es cierto? Es cierto que, y esa fue la gran traición de la dictadura de Stroessner, el dictador Stroessner no le puso después la palabra preferencia en el tratado. Esa fue la gran traición de Stroessner. No puso. Como si estaba en el acta de Foz de Iguazú y que ahí no da. Pero de cualquier manera el acta está incluida en el preámbulo. Eso es lo que los militares brasileños se les escapó, digamos. El acta de Foz de Iguazú no está derogada, está incluida en el tratado, al estar en el preámbulo. De acuerdo a la Convención de Viena, los tratados tienen que interpretarse teniendo en cuenta su preámbulo, en este caso el acta de Foz de Iguazú. Y si bien el Tratado de Itaipú dice que el Brasil tiene derecho a adquirir, le da un derecho, el acta aclara que es un derecho de preferencia. El acta lo aclara perfectamente. Entonces, de ninguna manera, aparte del acta de Foz de Iguazú del año 1966, que es decir, que esa acta se firmó y Stroessner la tuvo que firmar porque había una protesta nacional y corría riesgo su gobierno por el tema de los saltos del Guairá, ¿no? El salto del Guairá estaba en discusión, entonces allí fue la presión ciudadana. Y vemos cómo la participación ciudadana, siempre que hay participación, gente en la calle, bueno, el resultado es positivo, ¿no? El Tratado de Itaipú, en cambio, se firmó entre cuatro paredes y entonces Stroessner ya retrocedió hacia una postura más amigable a la dictadura militar brasileña, más brasilerista, digamos. Stroessner
se quitó su camiseta y se puso su camiseta de brasilerista. Pero aún así, ¿no es cierto?, el Paraguay no renunció. Y ahora que viene justamente el 25 de julio del 2009, el Brasil, porque claro, fue Lula y hay que darle todo ese reconocimiento. Los gobiernos brasileños nunca quisieron reconocer esta soberanía, pero vuelvo a decir, en el tratado es muy claro de que nuestro país no renunció a la soberanía, pero en la práctica los gobiernos brasileños buscaron y siempre buscaron interpretar y aplicar de que el Paraguay teníamos que entregarle solamente al Brasil la energía de Itaipú que no podíamos consumir. Esa fue la interpretación que siempre dieron los gobiernos conservadores del Brasil. Cuando llegamos al gobierno del 2008, y entrando un poco ya en el tema también del 25 de julio, claro, nosotros dijimos, no, soberanía hidroeléctrica, ese fue un tema de campaña. La gente nos votó, le votó a Fernando Lugo, nos votó a nosotros para poner en práctica la soberanía hidroeléctrica que se estaba tratando de negar en todos los gobiernos anteriores, desde el dictador Stroessner hasta el 2008. O sea, había complicidad de los gobiernos paraguayos, digámoslo claramente, porque el tratado no prohibía ejercer la soberanía, había complicidad. Entonces nosotros dijimos, no señores, acá tiene que haber soberanía. Y ahí llegamos a ese histórico acuerdo el 25 de julio del 2009, donde el Brasil reconoce que el Paraguay tiene soberanía hidroeléctrica y que el Paraguay puede vender a terceros países. Es cierto, nosotros en el acta del gobierno, el presidente Fernando Lugo manifiesta en esa acta que desde ahora, desde ese mismo momento, el 2009, podíamos ejercer. Hay que decir que el Lula sometió indudablemente a presiones enormes. Puso, sí, el Paraguay puede vender desde el 2023. Lo importante es que aceptó que el Paraguay podía vender a terceros países. Es un paso enorme, fundamental, ¿no es cierto? Porque todos los gobiernos brasileños anteriores tenían la opinión y lo manifestaban públicamente, los cancilleres y todo, no, el Paraguay solamente tiene que entregarle la energía al Brasil y recibir esa miserable, esas migajas de la compensación. Esa fue siempre la postura de todos los gobiernos brasileños. Lula justamente tuvo ese acto solidario de aceptar nuestra soberanía, o sea, además de triplicar la compensación, además de una línea de 500 kilovoltios, además de que nuestra energía por primera vez vino a nuestro territorio en un 100%, antes iba directo al Brasil, hay que decir, antes del gobierno de Lugo, ¿no es cierto? Hasta el 2008 la energía paraguaya iba directo al Brasil, no teníamos nada de soberanía. No podíamos cortar el suministro al Brasil, digámoslo claramente. El Brasil manejaba toda la energía de Itaipú. Ahora sí, un gobierno paraguayo puede decir, señores, nosotros usamos, no le enviamos más energía, bajamos la llave, como se dice. Ahora podemos bajar, porque en el gobierno de Fernando Lugo se hizo eso. Yo no estoy diciendo que bajemos la llave de ninguna manera, pero tenemos esa capacidad como país soberano. Somos un país soberano a partir del 25 de julio del 2009. Somos un país soberano. Pero estaba tratando de redondear en relación al tema de la campaña de firma. Entonces, ¿qué? Somos soberanos. Nosotros, el tratado dice que el 50% de la energía es nuestra, que efectivamente, además el tratado, tanto de Itaipú como de Yacyretá, dice que la ANDE es la que va a comprar o contratar. La ANDE, no dice, no sabemos qué empresa. No, la ANDE, eventualmente la ANDE, la empresa que la ANDE indica, o sea, la ANDE puede llamar a licitación. Genial, o sea, y donde justamente el mejor precio, la mejor oferta, y va a indicar a esta empresa que nosotros indicamos puede retirar, ¿no es cierto? Le da toda esa potestad a la ANDE de retirar ella misma o de indicar cuál es la empresa, y así dice el tratado, o indicar la empresa que puede retirar. Y bueno, ¿por qué viene este proyecto de ley? Porque el mismo presidente de la ANDE, el ingeniero Villordo, ¿no es cierto? Y no es ninguna cuestión personal contra él, sino el problema es la postura que tiene Villordo. A mí yo nunca tuve nada personal con Villordo. El problema es su postura. Él dice que no sabe si el Paraguay puede vender o no, si puede exportar o no nuestra energía de Itaipú y Yacyretá. Es un bárbaro. ¿Cómo no va a saber él? O sea, el Paraguay tiene plena soberanía, ¿no es cierto? Plena soberanía para que nosotros podamos, del tratado dice, para que adquiramos el 50%, o sea, la mitad de Itaipú y Yacyretá, y que para que exportemos libremente todo lo que no consumamos. Es cierto que ahí tenemos que darle el derecho de preferencia tanto a la Argentina como a Brasil, pero bueno, ahí garantizamos el mejor precio.
Ahí garantizamos el mejor precio, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Si Brasil o Argentina quieren la energía de Yacyretá o Itaipú, pueden tenerla, pero igualando la mejor oferta que tengamos de Chile, de una empresa privada en Argentina o Brasil o donde sea. Bueno, entonces esta iniciativa de firma, esta campaña de firma busca crear esa unidad exportadora de la ANDE para que no haya excusa, justamente para que la ANDE, y además es conveniente que haya una unidad exportadora. La ANDE recibe 25 millones de dólares, o sea, mucho dinero recibe de Itaipú Yacyretá para administrar Itaipú Yacyretá. Entonces, con ese dinero, esa enorme cantidad de dinero que recibe, justamente montar una moderna unidad exportadora donde se pueden ganar 2.000 millones de dólares por lo bajo, 2.000 millones de dólares, o sea, se puede ganar miles de millones de dólares. Entonces es una barbaridad, es como que un país exportador de petróleo, vamos a suponer Arabia Saudita, no tiene una empresa exportadora de petróleo, produce petróleo pero le venden otros. No, nosotros tenemos que tener una unidad exportadora de energía hidroeléctrica para que efectivamente... Bueno, el otro objeto, entonces estoy al fondo, esta campaña, esta ley que busca que el ANDE tenga entonces una unidad exportadora que pueda licitar, llamar a concurso, vender. A veces, si es a corto plazo, se tiene que vender en el día, que tenga esa posibilidad de vender en el día, en la hora. Se puede vender a largo plazo, a 3 años, a 5 años, el plazo que sea. Entonces, según el tipo de excedente que tengamos de energía eléctrica, el que es experto entiende eso, que hay energía de corto plazo, energía de largo plazo. Bueno, darle toda esa capacidad. Y segundo, que el ANDE tenga autarquía, o sea, de luego para esta misma venta de energía, exportación, tienen que tener agilidad, tienen que tener autarquía, pero también para tener transformadores, para tener fusibles. La ANDE en algún momento no tuvo fusibles. Los transformadores no tienen por qué quemarse. Si la ANDE tiene los fusibles, los transformadores adecuados, no se tiene por qué quemar un transformador o un fusible en una... O sea, el fusible sí, pero no el transformador en un barrio. ¿No es cierto? Que explotan, la gente explota y se queman 2.000, 3.000 transformadores por año. Eso no es culpa de los técnicos de ANDE, eso es culpa que se le quitó la autarquía y la ANDE no puede tener los fusibles, los transformadores adecuados. ¿Por qué? Porque la empresa entran a pelearse, de luego le interesa de repente que se quemen transformadores, entonces se le desabastece la ANDE y la ANDE presta un mal servicio, pero ellos, estas empresas proveedores, ganan mucho dinero. Entonces, no, tiene que dársele a la ANDE esa autarquía para que maneje bien el servicio eléctrico en nuestro país, como manejaba hasta... y hay que decir, el que le quitó la autarquía fue el ingeniero de Bernal, y el que, sin embargo, se jactaba de haber manejado bien la ANDE. Él sí tuvo autarquía, él tuvo autarquía. ¿Y por qué después le quitó? Siendo ministro de Hacienda de Rodríguez. Entonces, él con Stroessner manejó y tuvo una fama inclusive que manejaba bien la ANDE, claro, tenía autarquía. Entonces, es fácil manejar con autarquía, es como una empresa privada, con todas las ventajas de ser empresa pública, o sea, que tiene una gran cantidad de ventajas además, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero decirle que esa es nuestra, para terminar, es nuestra principal riqueza natural. Nosotros tenemos que fortalecer la ANDE porque la ANDE es del pueblo paraguayo. Entonces, otra de las ideas es que la ANDE sea mucho más participativa, que las grandes decisiones ponga a consideración de la ciudadanía, que los controles sean mayores, controles de parte de la Contraloría General de la República, del Congreso, de la Fiscalía, de la ciudadanía. Entonces, todo eso está en el proyecto de ley que ustedes van a poder leer. Entonces, la idea es justamente forzarle al Congreso que apruebe una ley de autarquía y de unidad de exportadora de la ANDE para fortalecer y ejercer nuestra soberanía, para que tengamos entonces la posibilidad de un desarrollo sustentable en base a una buena renta eléctrica, buenos ingresos para nuestro país, que tengamos futuro, esperanza, así como el canal de Panamá le trajo muchísimos ingresos a Panamá, así como el cobre le trajo muchísimos ingresos a Chile y le ayudó a su desarrollo. Bueno, así nosotros necesitamos que nuestra energía hidroeléctrica nos traiga muchos ingresos y sirva para el desarrollo sustentable, y por eso necesitamos este proyecto de ley que se transforme en ley y que efectivamente, claro, seguramente en un gobierno futuro, porque de Audo Benítez yo no espero absolutamente nada, pero sí, que esté ahí la ley como para que un gobierno futuro pueda ejercer la soberanía, lo más importante en nuestro país, la energía, la soberanía hidroeléctrica en nuestro país. Bueno, eso es básicamente todo. No sé si con eso más o menos
di el fundamento de por qué es importante que todos firmemos a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, para que tengamos entonces soberanía hidroeléctrica y un desarrollo sustentable para nuestro país. Excelente, súper cómodo, Ricardo. Yo creo que es clave entender dos cosas acá, que todos podamos entender. Una cuestión que por supuesto que necesitamos que la ANDE funcione bien. Es una empresa estratégica, somos el principal exportador de energía eléctrica, el número 1 de toda América Latina y el Caribe y el tercero en el mundo, y tenemos que tener una empresa eléctrica fortalecida para nuestras propias necesidades, tanto de cumplimiento de derechos humanos como que es que nos falte energía eléctrica en ninguna escuelita de ningún lugar de todo el país, en ningún centro de salud, en ningún hogar, así como también para nuestro desarrollo, que no nos falte energía para la producción. Como hoy es muy frecuente a nivel rural donde la gente no tiene capacidad, la energía eléctrica que le llega porque le llega monofásica, le llega en baja tensión, entonces las personas no pueden ni siquiera con eso poner una, no sé, una forrajera, no pueden poner un sistema de regadío, mucho menos conservar los alimentos, lo cual es gravísimo realmente para que se desarrolle la producción, la industrialización de nuestro país. Pero no es solamente por eso importante la autarquía, que es fundamental para que la ANDE tenga un buen servicio eléctrico, pueda responder en tiempo real a los problemas que normalmente se generan en cualquier empresa eléctrica, como la quema de fusibles, la necesidad de reemplazar transformadores, sino que también necesitamos que la ANDE esté fuerte para el 2023, porque va a ser nuestro actor principal, nuestro jugador número 1 para las negociaciones del 2023. Tenemos que tener una ANDE entonces fuerte y capaz de permitir al pueblo paraguayo consumir sin ningún corte. Cada vez que se corta la energía, se va a Brasil, se va a Argentina, perdemos esa energía para nuestro desarrollo, sino que además que tanto Brasil como Argentina sepan siempre que la ANDE está en condiciones de exportar energía, de administrar la energía, que entonces la ANDE sea realmente ese actor muy importante. Por eso esta firma que se lanzó, esta campaña de firmas, que todos tenemos que juntarnos y firmar, es un paso muy importante para llegar a una buena negociación en el 2023. Nos jugamos muchísimo con esto. Bueno, voy a leer algunos comentarios y mensajes más que están llegando. Le invito a la gente a seguir escribiéndonos, a seguir compartiendo este video para que llegue a más gente, para que luego podamos continuar con el tema central de nuestro programa de hoy, hablando de energía, donde vamos a tocar un poco lo que fue el acuerdo del 25 de julio del año 2009 entre Lugo y Lula, cómo se llegó a ese acuerdo, cuáles fueron las claves, qué permitió que se llegue a un acuerdo donde hubo avances tan importantes para Paraguay, cuáles fueron esos avances, son algunas de las preguntas que vamos a hacerle al ingeniero Ricardo Canese, pero como digo antes, vamos a leer los comentarios porque la gente sigue escribiendo. Dice Arnold Ceci Gossen, dice, buenas noches, fuerza. Gilberto García, fuerza, ingeniero, seguiremos defendiendo nuestro derecho. Esteban Ayala dice, saludos a ambos, desde que apenas le conozco siempre le voto a Ricardo, y aunque el Parlasur ya deje de existir, los caneses serán mis referencias, te incluye Mercedes, ahora recién les veo. Muchas gracias, Esteban. Felipe Miranda dice, hola Felipe Miranda, Horacio Cartes cree que su dinero le va a llevar lejos, Brasil lo está buscando, Carter va a caer. Miguel Mendoza dice, según el diario K, el motivo es el formato de una internacional de derecha que luche contra el grupo de Puebla de izquierdas que se formó y hoy lideran los K. Henry Medin dice, buena observación Vivi, en el ojo. Yolanda Irene Armada dice, se perdió el respeto hacia Marito por estar rodeado de mafia corrupta. Acá a continuación está el mensaje del ingeniero Ricardo Canese, donde nos pone el enlace para la firma digital de la campaña. Pueden entrar ahí y firmar entonces ya la campaña. Henry Medin dice, magistral comentario Ricardo sobre el tratado de Itaipú, Ñanembae. Excelente, más claro agua. Erna Sánchez, espectacular la explicación. María Vera, el pueblo perdió la confianza a Marito, esperamos por la persona fiable que defienda nuestra soberanía. Bueno, esos son los comentarios que estamos recibiendo. Sigan escribiéndonos, sigan enviando sus preguntas. Le paso entonces ahora el micrófono a Vivi Valdés. Adelante.
Ahí está. Bueno, realmente es como dice Ricardo, tantas cosas llamativas, ¿verdad? Yo creo que Enzo Bernardis le sacó la autarquía para que se vuelva un negocio, porque esta democracia que tenemos desde que cayó Stroessner es una democracia montada en negociados, montada en grupos que se dedican a saquear el Estado. O sea, ¿qué gobierno puso el Partido Colorado que haya tenido un plan de desarrollo para el Paraguay? Ninguno. O sea, lo más desarrollista, lo más humano creo que podemos encontrar es Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Que alguito hizo y que Carter nos endeudó y nos hizo unas cuantas rutas ahí que nos conectan, pero después nada, no pudo dar el Partido Colorado en 30 años de democracia un gobierno que tenga un plan nacional, no existe. Solamente es robar, saquear y armar grupos de empresa para sostener la corrupción la corrupción en general, de las sobrefacturaciones, las empresas montadas de manera rara, ¿verdad? Todo eso que hoy evidenciamos con la pandemia, ¿verdad? Teclados a 6 millones de guaraníes, monitores por ese precio nomás también. Entonces, lo único que falta acá es que la gente a la hora de votar se dé cuenta de que esa gente no tiene nada que ofrecer. No tiene imaginación, no tiene inventiva, no tiene creatividad. Ellos están muy cómodos en su esquema y si dejamos que se sigan solidificando, digamos, después de esta aberración que es el gobierno de Marito, bueno, ya está. No nos quejemos más, entonces no merecemos lo que nos toca, ¿verdad? En ese sentido, si vos no estás de acuerdo con esto, si vos querés cambiar algo, tenés una oportunidad. Entrar el enlace que te puso Ricardo Canese y firmar esta petición, ¿verdad? Este proyecto de ley que él propone y bueno, vayamos construyendo de a poco al menos, pero no nos quedemos quietos. Pues la quietud es el mayor enemigo de todo. Algo tenés que estar haciendo, algo, movete, sentí, indignate, expresate, no te quedes quieto, no te congeles en tu lugar, porque ahí uno ya pierde toda la batalla, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a escuchar cómo sí es posible hacer un acuerdo a favor del pueblo, este acuerdo Lugo-Lula, ¿verdad? Que los colorados nunca pudieron hacer, no porque es imposible, ¿verdad? Sino porque no tienen voluntad, porque no tienen cariño a su patria, entonces prefieren tratos para seguir robando. Ahí te paso el micrófono. Sí. Adelante, Ricardo. Bueno, comienzo entonces directamente. Claro, es importante, quizás primero, no sé, una de las primeras cuestiones que preguntaste, Mercedes, es ¿qué nos permitió llegar a esos logros, esos avances? Después podemos ver los avances, ¿no? O viceversa, ¿no? Veamos, digamos, de alguna manera lo fundamental, o sea, ¿qué es lo que nos permitió llegar? Son varias cosas, pero una cuestión fundamental es, primero, la convicción. Hay que tener una convicción de que efectivamente el Paraguay es un país soberano, nosotros somos dueños de nuestros recursos naturales, somos dueños de nuestro destino y nos corresponde lo que es soberanamente de nuestro país. En este caso, la energía hidroeléctrica, Itaipú, Yacyretá. Y hay que recordar que en las elecciones generales del 2008, o sea, llegamos después de una larga lucha de todo el pueblo paraguayo en favor de la soberanía hidroeléctrica, particularmente en Itaipú, también en Yacyretá, ¿no es cierto? Y el tema hidroeléctrico, el tema de recuperar la soberanía hidroeléctrica fue un tema central, el que estuvo el que se recuerda en la elección del 2008, se ha de recordar que ese fue un tema central de discusión. Inclusive, y sobre todo era el tema Itaipú, voy a recordar un hecho de ahí, muchos se van a acordar, que Lino Oviedo, que era un candidato importante, salió tercero finalmente, él pretendía ganar las elecciones, y él dijo que, una frase que quedó para la historia, que yo voy a ser el mejor embajador verde-amarelo desde el Palacio de los López, ¿no? Y utilizó la palabra verde-amarelo, o sea, en portugués inclusive, ¿no? Que iba a ser prácticamente, él estaba compitiendo para ser presidente de la República, pero ya decía que él iba a ser un mero embajador del Brasil, ¿no es cierto? O sea, estaba poniendo en situación de subordinación al Brasil.
¿no es cierto? De alguna manera estaba siendo sincero en relación a la postura que tuvieron casi todos los anteriores, o sea, todos los anteriores gobiernos hasta el 2008. Estaba explicitando, pero él lo dijo claramente: yo voy a ser el mejor embajador brasileño desde el Palacio de los López. Nosotros con Fernando Lugo, que dijimos que vamos a recuperar, es un imperativo si ganábamos las elecciones en el 20 de abril de 2008, recuperar la soberanía hidroeléctrica y particularmente la Itaipú. O sea, ¿qué hicimos? Esa es una de las claves de por qué después pudimos avanzar. Es que tomamos, por un lado, la larga lucha del pueblo paraguayo por la soberanía hidroeléctrica, que fue en contra de la deuda espuria en la década del 90. O sea, fue una lucha realmente, en fin, se da para contar mucho, donde se tomó entonces toda esa lucha y se la sintetizó en un reclamo de soberanía hidroeléctrica, y la gente tomó esa idea durante la campaña electoral. Tal es así, ¿no es cierto? Así como, y cito lo de Lino Oviedo, para demostrar de que es un tema que estaba, los diarios brasileños varias veces quitaron declaraciones de Lugo, ¿no es cierto?, de Blanca Ovelar, de Lino Oviedo, que eran los candidatos. La elección paraguaya tuvo muchas repercusiones en Brasil. Y tal es así que nosotros con el todavía candidato Fernando Lugo nos fuimos a Brasilia, invitados por Lula como presidente, ¿no es cierto? 15 días antes de la elección, 15 días antes. O sea, y donde en lugar de decir, porque Lino Oviedo hay que decir que le fue a ver también a Lula, y donde dijo esa frase, que él iba a ser el mejor embajador brasileño desde el Palacio de los López. Eso fue lo que dijo. ¿Nosotros qué dijimos? Lula, presidente Lula, cuando estuvimos cara a cara con Lula, nosotros queremos soberanía hidroeléctrica, queremos precios justos, queremos una deuda justa, ¿no es cierto? Queremos cogestión plena. Y el presidente Lula tuvo el gesto de grandeza de decir: correcto, todo lo que proponga el nuevo gobierno paraguayo vamos a discutir en la mesa de negociación. El Brasil aceptó a través de Lula discutir. ¿Pero por qué? Porque pudimos implantar como un tema fundamental de campaña. Entonces, la convicción, con la participación de toda la ciudadanía. Y viene el segundo elemento fundamental, la más plena participación de la ciudadanía. Desde el momento electoral, después ganamos las elecciones, el presidente Lugo me convoca para conformar el equipo técnico. Muy bien, y yo convoqué como responsable de esa tarea a líderes de todos los partidos políticos, a técnicos, a luchadores, eso sí, a gente que tenía la convicción de que la soberanía hidroeléctrica era paraguaya, que tenía la convicción de nuestro país, no a la gente que siempre se prestó, ¿no es cierto?, a inclusive hay un reconocimiento, lo que está poniendo Mercedes, un reconocimiento de la canciller Leila Rachid, que el acuerdo Lula-Lugo fue la hoja de ruta, que debía ser la hoja de ruta en Itaipú hasta el 2023. O sea, una canciller del Partido Colorado reconoce que esa debe ser la hoja de ruta. Pero vuelvo a decir, nosotros estamos, digamos, después ya del triunfo del 20 de abril, convocamos, como decimos, a todos los sectores políticos, y de ahí quitamos 6 puntos. O sea, porque está bien, planteamos soberanía hidroeléctrica, precio justo, y quitamos justamente los 6 puntos en los cuales hubo un consenso de toda la ciudadanía. Soberanía hidroeléctrica, primer punto. Precio justo, segundo punto. Terminar con toda la deuda ilegítima, o sea, eliminar la deuda ilegítima o ilegal, tercer punto. Cuarto punto, cogestión plena, o sea, colocarnos a igual nivel que Brasil. Transparencia, quinto punto. Y sexto punto, terminar las obras faltantes. Bueno, y esos 6 puntos los presentamos ya el 1 de agosto del 2008. O sea, 15 días antes de asumir, le presentamos a Marco Aurelio García, el ministro asesor de Relaciones Internacionales de Lula, el ministro privado de Relaciones Internacionales de Lula, que vino en visita a Asunción. Le presentamos con el presidente Lugo entonces esos 6 puntos. Y las negociaciones comenzaron, ¿no? Comenzaron ya en el mes de septiembre,
No fueron fáciles, hay que decir, y yo cuento una anécdota que suelo contar porque las negociaciones eran duras y la postura de Brasil, que eran funcionarios finalmente de Lula, venían con posturas muy duras, eso hay que decir, no hay que pretender. Y alguna gente decía, bueno, pero Lula no es nuestro compañero. Y yo le decía, compañero. Lula es nuestro compañero, es cierto, coincidimos en muchas cosas. Pero presidente de quién es Lula? Él es presidente del pueblo brasileño, no del pueblo paraguayo. Él tiene que defender los intereses del pueblo brasileño. Nosotros tenemos que hacerle ver de que efectivamente el Paraguay es soberano y tiene que él estar de acuerdo con esa postura, no puede adoptar otra postura. Pero nosotros tenemos que convencerlo. Inclusive, yo puedo quizás contar un secreto de la comunicación, pero hay que decir que en la primera reunión oficial de negociación, ¿no es cierto?, un alto funcionario del gobierno brasileño, no voy a decir quién, pero un alto funcionario del gobierno brasileño, le pidió al presidente Lugo que por favor quite el punto de la soberanía hidroeléctrica delante de Lula y delante de Lugo. Y ahí yo le pedí permiso al presidente Lugo para argumentar, decirle, y dirigiéndome al presidente Lula, le dije, presidente Lula, Brasil está reclamando soberanía energética, como de hecho estaba reclamando por el presal, los riquísimos yacimientos de hidrocarburos que tiene Brasil. Así como el Brasil reclama soberanía energética y el Paraguay reclama soberanía hidroeléctrica, vamos a coincidir en la mesa de que el Paraguay tiene que tener soberanía hidroeléctrica, soberanía energética, así como el Brasil está reclamando ante el cuestionamiento que le hacía Estados Unidos de esos yacimientos de presal. Entonces, con ese argumento, el presidente Lula aceptó y le dijo, no, está bien, al funcionario de su gobierno, que quería quitar el punto de soberanía hidroeléctrica del orden del día, digamos, de las negociaciones, le dijo, vamos a discutir lo que el Paraguay plantea, ¿no es cierto? Y se aceptó entonces discutir esos 6 puntos sin quitar ese primer punto como un intento del mismo gobierno brasileño, hay que decirlo, ¿no? Del mismo gobierno brasileño, pero con esa grandeza de Lula entonces de que él estuvo de acuerdo con nosotros, con la postura oficial del gobierno paraguayo de que por lo menos se discute. Y bueno, las negociaciones siguieron ese curso. Hay que decir de que nosotros dimos 200, 300 charlas en colegios, universidades, en sindicatos, en círculos empresariales, en partidos políticos, en el exterior. Yo he ido, fuimos con el presidente Lugo a la FIESPI, que es la Federación de la Industria del Estado de San Paulo. Así también estuvimos en el Foro Social Mundial de Belén, donde estaban todos los líderes sociales y políticos del mundo, por supuesto de Brasil y de toda América Latina. Esa participación, y ahí estuvo la clave. Si ustedes me preguntan dónde estuvo la clave de que pudimos avanzar el 25 de julio, es que no hicimos como está haciendo Audo Benítez, hacer negociaciones secretas entre 4 paredes, de lo cual resultó esta acta secreta del 24 de mayo, que fue un desastre, una entrega. Lo mismo que la carta convenio Ande Electrobras Itaipú del 13 de diciembre del 2019, otra entrega. La energía del embalse de Itaipú, que la entrega secretamente al Brasil también. El agua, ahora en mayo, en el mes de mayo del 2020, que tira también de forma secreta, sin discutir con el pueblo paraguayo, entregando la soberanía, tirando millones de dólares por el vertedero. Ese es Audo Benítez. Entonces el secreto de una negociación, si queremos que triunfe la soberanía en nuestro país, es hacer pública, hablar con la gente y con el respaldo de la gente. En todos los colegios, en todas las universidades, en todos los círculos empresariales, siempre hemos recibido apoyo a esas reivindicaciones paraguayas, y con ese apoyo íbamos a negociar con el Brasil. Y de esa manera logramos avanzar en los 6 puntos. Yo no quiero, voy a referirme brevemente a eso, da para hablar mucho, pero fíjense que nosotros planteamos soberanía hidroeléctrica, y bueno, Lula reconoció, porque está bien, nosotros hoy, yo digo que hoy podemos ejercer nuestra soberanía, pero dice desde el 2023, o sea, por eso también es importante el 2023, porque el Brasil, no fue Lula, el Brasil reconoció haberle puesto Lula la firma
el Brasil reconoce que el Paraguay es plenamente soberano sobre la energía de Itaipú y no puede haber objeción alguna, ¿no es cierto? Por eso es importante la negociación de la revisión del anexo C. También se aceptó de que el Paraguay puede vender al mercado brasileño a la brevedad posible. O sea, hoy podemos vender al mercado brasileño si hay voluntad política. El presidente Lander no sabe si puede hacerlo. Sigue dudando, ¿no es cierto? Cartes no lo hizo. Abdo Benítez no sabe si puede hacerlo. De hecho, no lo hace. El presidente Lander que intentó hacer, dijo, vamos a vender un paquete de 350 megavatios, la ANDE va a ofrecer, lo quitaron, fue quitado por decreto, ¿no es cierto? Y Abdo Benítez trató de hacer este negociado con Lero, Joselo, el vicepresidente y la familia Bolsonaro, ¿no es cierto? Quitándole a la ANDE. Pero entonces, el acuerdo de Lula-Lugo es muy claro, de que la ANDE, y dice él justamente la ANDE puede vender al mercado brasileño. La ANDE puede vender a terceros países. Por eso esa unidad de exportación que estamos propiciando a través de firmas es tan importante. Pero bueno, los avances, entonces, primero avanzamos en soberanía hidroeléctrica, ¿no es cierto? Porque el Brasil reconoció que podemos ejercer nuestra soberanía y eso es importante, el reconocimiento de la parte. O sea, uno puede reclamar, yo como trabajador reclamo mi derecho, bueno, pero el día que el patrón le pone la firma, ahí ya otra cosa, se trata simplemente de ejercer el derecho, ¿no es cierto? Ya está reconocido el derecho. Entonces, lo mismo que la deuda, fíjense, primer punto, entonces, soberanía hidroeléctrica reconocido. Segundo punto, precio justo, que podemos vender al Brasil. Se triplicó la compensación, o sea, como un piso, como una base. El tercer punto, la deuda. El Brasil aceptó que nuestra Contraloría audite la deuda y la Contraloría es muy clara de que esa deuda es ilegítima. Pero ¿qué hizo Cartes? ¿Qué hizo Abdo Benítez? Nada, nada. Está ahí. Al contrario, a los funcionarios de la Contraloría que sostuvieron eso en el informe han sido quitados de sus puestos. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Pero sí están esos informes y se puede ver en la hoja de la Contraloría hasta ahora, en la página web de la Contraloría, donde esa deuda es ilegítima, ¿no es cierto? Y eso también fue un acuerdo, un avance que conseguimos en el gobierno gracias al acuerdo Lula-Lugo del 25 de julio del 2009. La cogestión plena también, o sea, desde el 2009 todo se debe decidir de común acuerdo. La transparencia también de los se estaba ya implementando y se le dio un rango a nivel de la máxima instancia de que tiene que haber toda la información, toda la participación posible, ¿no es cierto?, de forma transparente. Y finalmente las obras faltantes, que la obra más importante es justamente la subestación de la margen derecha, porque había yo comentado antes que nuestra energía, fíjense, nuestra energía iba directo al Brasil. Gracias a este acuerdo, entonces la energía paraguaya hoy viene primero al Paraguay, a la subestación, a la margen derecha, en territorio paraguayo, y nosotros podemos ejercer entonces la soberanía. Si no hubiera habido acuerdo Lula-Lugo, y bueno, iba a seguir yendo nuestra energía en forma directa al Brasil, como era hasta el 2008. Entonces, y también se sentaron la base de que se hagan las obras de navegación, ¿no es cierto? Ahí hay claro, las obras de navegación que, en fin, de que se hizo un estudio de prefactibilidad, que es lo que nos alcanzó el tiempo. Después ya vino un golpe de Estado y terminó el gobierno de Fernando Lugo. Ahí está justicia, porque claro, la participación ahí está en un partido de fútbol, la gente, ese apoyo popular, esa participación popular es fundamental. Y así tenemos que negociar, ¿no es cierto?, en el 2023. Yo creo que lo vamos a hacer con un nuevo gobierno, no con Abdo Benítez, no con Cartes, porque ellos son el pasado y tienen que ser definitivamente el pasado y tenemos que tener un gobierno que nos represente y que efectivamente, ¿no es cierto?, ahí está, lo vemos, ¿no es cierto?, a tanto Fernando Lugo, está Domingo Laíno, ¿no es cierto?, está Gustavo Coda, el canciller Jorge Lara Castro, en fin, una serie de personalidades, pero sobre todo el hecho, la participación, creo que eso es lo fundamental. Entonces, no sé si respondí todo, Mercedes, pero creo que entonces la participación, la convicción es lo fundamental y lo segundo es que se puede. Demostramos el 25 de julio del 2009 que se puede y que efectivamente ya ahora lo que se trata es de ejercer la soberanía y para eso necesitamos un gobierno patriota, ya está en nuestras manos tener en el 2023 un gobierno patriota que
Yo creo que también las elecciones en Brasil son a fin del octubre-noviembre del 2022. Entonces, en enero del 2023 va a haber también un nuevo gobierno en Brasil. Entonces, esperemos que tengamos también un gobierno mucho más democrático, más progresista, y con el cual entonces podemos hacer un acuerdo ya sobre la base de la soberanía de nuestro país. Bueno, yo llego hasta ahí, Mercedes. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí le vemos en imágenes a Lugo conversando justamente en una de varias conversaciones que hubo para llegar finalmente a ese acuerdo del 25 de julio del año 2009. Se cumplen el próximo sábado 11 años de ese acuerdo. También fue, creo que un día sábado, si no me equivoco. Y es una demostración fehaciente de que se puede llegar a un buen acuerdo sobre Itaipú. Un acuerdo donde los pueblos de ambos países ganen. Creo que ahí nos damos cuenta de lo importante que fue esa alternancia que se dio por primera vez en forma pacífica entre un gobierno colorado que estaba ya hace más de 70 años en el poder y un gobierno donde el principal líder, Fernando Lugo, ni siquiera era de ninguno de los dos partidos tradicionales más importantes. Entonces, eso nos demuestra que en ese gobierno, o sea, lo importante que fue ese paso de haber cambiado, haber votado por una alternativa diferente, por una alternativa realmente, porque gracias a eso tenemos un antecedente que no podemos ignorar. Es un antecedente que nos demuestra que es posible un gobierno patriota que defiende los intereses nacionales y que también es posible, por más grande que sea el otro país con el cual queremos negociar, llegar a un acuerdo justo. Eso creo que tenemos que rescatar de lo que fue aquella fecha histórica y como dijo Leila Rachid Lichi, nos marca una hoja de ruta para el 2023. Hay muchas otras cosas que también tienen que cumplirse para el 2023, como que, por ejemplo, los negociadores sean personas con una trayectoria y honestidad indiscutible. Lastimosamente no tenemos eso de parte de Abdo Benítez porque él realmente es un entreguista a los intereses nacionales, pero ya tenemos una hoja de ruta marcada de algo que fue posible. No estamos diciendo Paraguay puede conquistar su soberanía hidroeléctrica como era realmente una idea que ya había desde los años, no sé, 70, de 60 inclusive, porque desde que Brasil intentó invadir militarmente la zona fronteriza con los saltos del Guairá, ya el pueblo paraguayo defendió la soberanía hidroeléctrica, pero hasta ese momento solamente había sido una defensa de algo que parecía imposible. En el 2008-2009 se demostró que lo imposible era posible. Entonces quiere decir que para el 2023 también eso es posible. Es posible con la participación de todos nosotros y seremos los responsables de marcarle la hoja de ruta al presidente de turno, que ya tendrá que ser otro presidente diferente al de Abdo Benítez, porque las negociaciones tienen que ser después de cumplir los 50 años del acuerdo, del Tratado de Itaipú, que fue ratificado el 13 de agosto del año 73. O sea que recién el 13 de agosto se cumple esa fecha en el 2023 cuando ya habrá un nuevo gobierno electo. Antes de pasarlo otra vez a Vivi Valdés, y también, bueno, nos dicen ya estamos un poquito avanzados en el horario, pero ya le acostumbramos un poco también a la gente a ir más o menos hasta las 8:30, porque es difícil hablar corto de temas tan apasionantes y además queremos que participe la gente que nos escucha, que nos lee, que nos ve, y entonces quiero leer también los mensajes nuevos que la gente fue escribiendo. Voy a leer de abajo para arriba para no perder ningún mensaje. Dice Roger Montedomec, impuesto justo a la soja y frigoríficos exportadores ya. Realmente un tema muy importante toca Roger, porque hay que decir que hay sectores de la economía que están teniendo ganancias enormes, y hace poco nomás, gracias a Fernando Massi, nos enteramos de una cuestión muy interesante que está pasando en Uruguay. Ustedes saben que Uruguay es un país que tiene una carga tributaria mucho mayor a la nuestra. Bueno, ese sector ganadero que paga realmente impuestos allá, como no pagan acá, también, además de los impuestos que pagan, van a hacer una donación de $100 millones al gobierno uruguayo para combatir el coronavirus. Qué diferencia ahora con nuestros empresarios del sector carne, de la soja.
Así que muy oportuno el comentario de Roger. Dice Alfredo Cáceres González, se debe recordar y festejar ese día. Así es, 11 años. José Alcides Guerrero, ¿cómo va a financiar las obras, tendido eléctrico, subestaciones, etcétera? Y sí, tiene que financiarse justamente con la renta eléctrica. La gallina, los huevos de oro, tiene que ser bien alimentada. No podemos matarle de hambre a la Ande, que es nuestra gallina de los huevos de oro. Charlie Manmarin dice, Paraguay en el 2023 tiene que tener su soberanía para disponer de ella y generar progreso y futuro para todos los paraguayos. Gracias a los caneses. Alcides Guerrero dice, si la Ande consigue la autarquía, ¿cómo va a financiar los servicios que brinda a la población? Y justamente con la tarifa Alcides, vos sabías que no solamente la ANDE, bueno, está obligada por ley a tener una rentabilidad mínima de 8% sobre su capital inmovilizado, pasa al no tener autarquía, no define su propia tarifa y entonces, claro, los que más consumen pagan menos, ¿sabías eso? Y así es, excepto por la tarifa social, hay sectores privilegiados que pagan muy poco por su tarifa, perjudicando económicamente a la ANDE, pero lo más grave de todo es que el propio gobierno le quita a la ANDE una enorme cantidad de dinero a través de las transferencias intergubernamentales. Eso también se tiene que acabar con la autarquía. Entonces, realmente la ANDE, sin aumentar tarifas, haciendo un rebalanceo, cobrándole a los que consumen más y que no generan empleo, que no generan desarrollo, que no cumplen derechos humanos, lo justo, y no haciendo más esas transferencias al Tesoro, además de que la ANDE debe recibir una parte de la renta eléctrica, tiene recursos suficientes para cumplir con la infraestructura, las inversiones que necesita hacer. Charlie Marín dice, excelente los caneses, abrazo grande. Roger Montedomec dice, fuerza, gran equipo. El Pío Martínez dice, no, Vivi, digamos bien, no son 30 años, son 150 años de coloradismo y liberal, que jamás ejercieron soberanía, sino la entrega y subordinación al pueblo. Ana María Garrido dice, Trigidio y yo estamos viéndolos. Excelente programa y muy esclarecedor. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Francisco Sánchez dice, espectacular el programa, muy interesante. Ojalá la apatía de la gente no colabore para que estos apátridos que son no les interesa el beneficio sectorial y particular. Este presidente que tenemos perdió la confianza de cabo a rabo y este 2023 estará a manos de los ciudadanos de bien para exigir que se haga un acuerdo que se haga de acuerdo a los intereses de todos los paraguayos. Francisco Sánchez de Capivari. Néstor Vareiro dice, excelente aporte de la ingeniera Mercedes Canese. Muchas gracias. María Vera, el pueblo perdió la confianza a Marito. Esperamos que la persona confiable que defienda nuestra soberanía. Bueno, esos ya son mensajes que habíamos leído. Hay un mensaje nuevo también. Felicia Cristaldo dice, tienen que desaparecer los colorados y liberales para recuperar nuestra energía. Bueno, la gente comenta de todo, Vivi. Te paso el micrófono otra vez. Bueno, un saludo muy grande, sobre todo a la gente del interior que se conecta con nosotros, Mercedes. Muchas veces la conexión en el interior es realmente un desastre. Otra cosa que en el 2023 con un gobierno patriota vamos a solucionar urgentemente internet full para todo el país, para que podamos vivir conectados entre todos. Y cierto el vídeo, cierto, son 150 años, pero yo quería nomás dejar claro ahí que son incapaces. O sea, antes tenían dictadura y tuvieron una dictadura terrible, cero desarrollo, ¿verdad? Y lo único interesante que hicieron, que fue Itaipú, firmaron un acta, como decía Ricardo, que es una trampa para su propio país. Pero en estos 30 años de democracia, república, una nueva constitución, no están aptos para gobernar. Eso es lo que creo que todos tenemos que entender. El gobierno colorado, o sea, el Partido Colorado no está apto para desarrollar el país, no tiene ningún plan. Y tampoco se plantean tener un plan aparte de la patria contratista, como bien decía Alcides Guerrero, ¿verdad? Entonces, eso quería que quede ahí notorio, ¿verdad? Y lo que decía Ricardo me pareció tan interesante, la convicción, ¿verdad? Que a veces se subestima mucho, pero solamente la gente con convicción, que está segura de lo que quiere y de en qué cree, es la que puede realizar transformaciones, ¿verdad? Porque uno cuando está ahí, imagínense, pobrecito, todos los compañeros que estuvieron durante el gobierno de Lugo, teniendo presidencia, pero teniendo minoría en el Congreso, ¿verdad? No recuerdo el número exacto de amenazas de golpe de Estado que
que sufrió Lugo, pero es muy difícil transformar las cosas, ¿verdad? Cuando uno intenta agrandar los derechos, cuando uno intenta agrandar la democracia, lo primero que va a recibir son palos, ¿verdad? Por eso es muy importante que todo el mundo esté unido para el 2023 y que todos estemos convencidos de un mismo plan. Y como decía Ricardo, también la cuestión de hacer públicas las cosas. Cuando una persona, ¿verdad? Cuando alguien quiere mantener el secretismo, quiere que todo esté por debajo, ya hay que empezar a tener sospecha, ¿verdad? ¿Por qué no se quiere dialogar con la gente? ¿Por qué no se quiere decir cara a cara las cosas? Algo raro hay definitivamente. Entonces yo diría que el secreto para un tratado exitoso es no tener secretos, ¿verdad? Hablar de frente con la gente y no pensar que el pueblo no entiende o no tiene la capacidad de comprender las cosas, ¿verdad? Más bien quiere decir que los dirigentes no son capaces de acercarse a la gente y de dialogar con ellos. Entonces, gente, para el 2023 hay que ir convencidos y sobre todo bravos también como ciudadanos y ciudadanas. En las elecciones hay que ponerse duro, ¿verdad? Bueno, si vos le querés votar azul, y si otra vez le querés votar rojo, naranja, no sé, el color que vos quieras. Pero tiene que haber pautas. Tiene que haber pautas, o sea, que ya nadie que se quiera candidatar para ningún cargo pueda estar en contra, por ejemplo, de la soberanía energética, porque ese ya es una patria, ya no tiene que tener derecho siquiera a pugnar electoralmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tipo de acuerdos es lo que la ciudadanía tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, la democracia es así, a veces uno le quiere votar este color, a veces el otro, pero tenemos que tener pautas en que todos le pidamos a nuestros dirigentes que ya, por favor, basta ya con eso de venir a engañar y de no tener planes, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría seguir escuchándole a Ricardo que nos siga contando porque realmente nos demuestra que sí se puede, ¿verdad? Y nos anima también a soñar en los cambios. Así es, Vi. Eso es lo bueno, ¿verdad? Lo bueno es que ya estuvimos ahí y podemos volver y continuar ese proceso. Podemos continuar ese proceso que empezó en el 2008 y lastimosamente se cortó en el 2012. Ese proceso de recuperación de la soberanía de nuestro pueblo, sobre todo, no solamente en el campo energético, también de salud, de educación, donde la gente tuvo la oportunidad de darse cuenta que no era un favor el que le hacía un político al conseguirle una cama, un medicamento, un lugar en, no sé, en una escuela, sino que era realmente su derecho. Y ese paso tan importante que se dio es algo que ya no tiene retroceso y que debe continuar con un gobierno en el 2023 que defienda los intereses nacionales y por lo tanto sea el más apto para negociar en el 2023, pero no solo. Ningún gobierno, por más bueno que sea, va a negociar bien solo. Tiene que ser así como dice Vivi muy bien, el secreto es no tener secretos, negociar con la ciudadanía. Yo también quería aprovechar para agradecerle en este programa a Pablo Cosetti, que siempre nos ayuda en la producción. Es un poco tímido nomás todavía, pero esperamos que pronto también pueda, así como Vivi, acompañarnos, hablar, hacer sus comentarios. También a Carolina Canese, que nos hace los diseños para los flyers, para que le llegue a ustedes toda la información de lo que van a ser los programas que siempre tenemos. Y como ya estamos en la cuestión familiar, hoy es el 19 de julio, es el día de San Vicente, entonces el cumpleaños, no solamente de Santa Bárbara, sino que también el cumpleaños de mi mamá, que es Vicenta, entonces le mando un saludo, hoy ya le visité, pero le mando desde aquí también un saludo, un abrazo a Vicenta, a mi mamá Vicenta, que es realmente una capa, es la que nos cuida siempre a todos en la familia, a las 3 hermanas, a todos los nietos, etc. Bueno, un gran abrazo para ella y por supuesto le cuida también a mi papá. Bueno, Ricardo, ¿cómo se formó el equipo negociador? Yo creo que la gente quiere saber algunos detalles. Conocemos más o menos ya el tema de la soberanía, solemos hablarlo siempre en los programas, pero algunos detalles que no solemos hablar. ¿Cómo se conformó ese equipo negociador que realmente se conformó mucho antes de que gane Fernando Lugo, porque ya se fue conformando para hacer el programa de gobierno de lo que fue la Alianza Patriótica para el Cambio, que sé que tuviste un rol muy importante en la elaboración de ese programa de gobierno de Paraguay Todos y Todas, y que además tenía ese componente energético que en programas de gobierno de otras fuerzas políticas nunca vimos, ¿verdad?
solamente en los programas que hicimos nosotros, Paraguay Todos y Todas, que hicimos después como Tapeguazú y después como Alianza Ganar. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de conformación de ese equipo que finalmente fue el que negoció también con una contraparte brasileña? Y algunos secretos ahí de cómo son las negociaciones a nivel diplomático que puedas darnos, que puedan ser interesantes también para conocer. Sí, gracias, Mercedes. Bueno, primero voy a mandarle también una felicitación a mi esposa y compañera Vicenta, ¿no? Acá Mercedes ya se me adelantó y claro, poco es, y Mercedes sabe, poco es lo que yo podía hacer si es que no tuviera una compañera que, como Vicente, que me acompaña, bueno, nos acompañó al exilio, ¿no es cierto? Mercedes tenía 1 año, ¿no es cierto? Mi hija mayor Gladys, la hermana de Mercedes, 3 años. Y fuimos todos al exilio, ¿no? Entonces, desde allí, pero siempre, ¿no? Entonces, esa felicitación entonces a la compañera de siempre, Vicenta, ¿no? Pero bueno, voy a tu pregunta, pues creo que tenemos que también respetar el tiempo de los oyentes, ¿no? Claro, así como dije, la convicción es fundamental que la gente que integra un equipo de negociación tenga esa misma convicción. El tema no es saber de derecho, de economía, de ingeniería, no. El tema es tener convicción. Y eso tiene que estar avalado, o sea, si bien alguien me dice que está convencido, no, tampoco. Eso está avalado por la trayectoria, la trayectoria. O sea, cómo yo voy a confiar en alguien, porque claro, cuando uno gobierna viene mucha gente que, vio la luz y tiene la misma idea que nosotros. No, la trayectoria. La trayectoria no miente, sobre todo la trayectoria en momentos difíciles. La gente que mantuvo una misma postura. Y ahí nosotros tomamos esa decisión. No eran ni los correligionarios ni los amigos, no, eran personas de otros partidos muchas veces, pero que tenían una trayectoria y una convicción. Y también, claro, algún conocimiento. También, de luego, uno si va a hacer una negociación, no puede, lo mismo si uno va a ir a jugar un partido de fútbol, no puede ir a jugar con gente que son, no sé, nadadores, ¿no? O sea, no, uno juega un partido de fútbol. Bueno, entonces nosotros, gente que, claro, tenía trayectoria, tenía convicción y tenía algún conocimiento, ¿no? Entonces, así se conformó ese equipo. Pero quiero decir, claro, de repente, y ese era el núcleo, muchas veces es importante decir, es el núcleo duro, es el núcleo que condujo la negociación. Uno puede tener también expertos, derecho internacional, en economía, en finanzas, en ecología, en lo que sea, ¿no es cierto?, que hagan a la negociación que uno va a desarrollar, pero uno va a escuchar esas opiniones, va a consultar, va a pedir opiniones, pero la conducción tiene que estar en manos de gente que tenga esa convicción avalada por una trayectoria, por una lucha. O sea, elegimos en el fondo personas con una probada trayectoria de lucha a favor de la soberanía hidroeléctrica, con la convicción firme de eso. Miren, y lo que se habla la revisión del anexo C, y yo tengo una profunda convicción de que efectivamente, porque no es que también porque quiero inventar o porque soy fanático, no, el tratado dice muy claramente que el 50% de la energía es nuestra. Los tratados dicen, el Tratado de Itaipú, o sea, vamos a revisar el Tratado de Itaipú, bueno, ¿qué dice el Tratado de Itaipú? Y claramente dice que el 50% de la energía es nuestra. Es clarísimo, entonces yo tengo que, y aparte, ¿qué dice el tratado? Que la ANDE debe contratar. La ANDE puede contratar ese 50% y si no, tiene que indicar quién va a contratar. Está a cargo de la ANDE. Entonces yo tengo que poner en la ANDE, tengo que poner en la negociación gente que tenga esa convicción que emana del mismo tratado. Pero con esa, o sea, tengo una fortaleza entonces jurídica, institucional, es cierto. Aparte tengo quiero decir algo más, o sea, el Paraguay no es colonia, digamos, hablamos claramente, el Paraguay no somos colonia ni protectorado del Brasil. Nosotros somos un país soberano. Entonces, ¿por qué no podíamos ejercer la soberanía de nuestra energía? ¿Por qué? Porque
Electrobras puso el financiamiento. Esa es la excusa que siempre han dado. No, el Paraguay puso solo el agua. Entonces, como pusimos solamente el agua, y yo a la gente que dice, y sobre todo el Brasil dice que Paraguay puso solo el agua, vayan a construir una central hidroeléctrica al desierto de Sahara, ¿no es cierto? A ver si pueden construir una represa hidroeléctrica en el desierto de Sahara, ¿no? O en el norte de Chile, el desierto de Atacama, que es peor que el desierto de Sahara. Vayan a construir, a ver si pueden hacerlo. Nada nos sirve, la plata no sirve para nada. Además, lo que dio Electrobras, dio usura, no es que dio, vamos a suponer que si Electrobras hubiera dado un préstamo o digamos, extremadamente generoso, favorable a obtener bajos costos en Itaipú, uno hasta puede considerar algo. Pero no, lo que dio fue usura. Entonces, si yo no tengo personas que tengan esa convicción basada en los hechos, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy a integrar un equipo de negociación con gente que lo que dice, no, acá tenemos que hacer nomás lo que el Brasil dice? ¿No es cierto? Ahí, en el equipo que está, hay gente que sostienen, acá tenemos, que no es que yo supongo, no, me han dicho a mí, inclusive en confianza, como diciendo, esta es mi línea. Nosotros lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que Brasil quiere, qué es lo que Bolsonaro quiere y en base a eso plantear. Esa es su convicción. Esa es la convicción de Abdo Benítez, que era la misma convicción de el tirano, dictador, genocida Alfredo Stroessner. O sea, ver qué es lo que la oligarquía brasileña quiere y entonces en base a eso adecuarnos y tratar de conseguir algo ahí por algún negocio. No, por eso es que tenemos a este gobierno, y creo que vos lo dijiste, Mercedes, el tratado muy claro. Leamos el tratado. La revisión se tiene que hacer después de 50 años, muy claro. No se puede hacer antes. Y yo pongo el ejemplo de los balances, así como los balances se hacen después del 31 de diciembre, no antes, porque se tiene que cerrar el año. Bueno, lo mismo en el caso de Itaipú, se tiene que cerrar el plazo de 50 años. Entonces, el señor Abdo Benítez no tiene potestad para hacer una revisión antes del 13 de agosto del 2023. Y el 13 de agosto del 2023 ya se está yendo. Así que le va a quedar un día de gobierno, ¿no es cierto? El 15 de agosto ya está entregándola. Entonces, no dejémosle a Abdo Benítez que negocie, no, bajo ninguna circunstancia. Ya hemos detallado todos los actos de entrega, de secretismo que ha hecho, no voy a repetir. No le dejemos y apostemos, como ustedes ya mismos han señalado, a tener un gobierno patriota en el 2023. Ojalá haya también en el Brasil, eso va a ser una decisión del pueblo brasileño, pero yo creo que también lo van a tener, porque de hecho a Dilma Rousseff le quitaron con un golpe blando también. Bolsonaro está armando un desastre. Yo creo que el pueblo brasileño va a reaccionar y va a tener un gobierno democrático, mucho más abierto. Y bueno, entonces 2 gobiernos democráticos, progresistas, ojalá tengamos con claro sentido de defensa de la soberanía y de solidaridad entre los pueblos. Entonces creo que ahí vamos a poder revisar el anexo C del Tratado de Itaipú correctamente, pero con esa convicción y con esa idea central de ir a negociar con hinchada, con participación, con toda la gente, ¿no es cierto? Nosotros somos la gente, no es que, no, vamos a hacer lo que queremos y después vamos a ver cómo le engañamos a la gente. Eso es lo que piensa Abdo Benítez, ver cómo engañarle a la gente. No, nosotros somos la gente y no vamos a aceptar nada que la gente no quiera, que el pueblo no quiera. Bueno, yo llegaría hasta ahí, Mercedes, porque efectivamente ya estamos siempre cada vez abusando más del tiempo de la gente y creo que tenemos terminado aunque sea 8:30, ¿no? Creo que hoy fue muy fructífero, pero tenemos el próximo domingo que yo creo que podemos también seguir avanzando en este tema. Así es, Ricardo. No, muchísimas gracias. Vamos a seguir, ya que el próximo domingo todavía es el mes de julio, con este tema para conocer más claves. Yo creo que hay algo muy importante también que tenemos que tener claro. ¿Cuáles son los argumentos del enemigo? Hay argumentos del enemigo que todo el tiempo el pueblo paraguayo es engañado, el pueblo brasileño también, diciéndole mentiras. Como por ejemplo, un argumento que suelen utilizar es que eso que dijiste, que Paraguay solamente puso el agua.
que Paraguay le debe a Brasil, cosas que son inclusive mentiras para justificar el sometimiento que ejerce Brasil sobre Paraguay, que hay que aclarar también que no es del pueblo brasileño, porque los que se benefician son las grandes empresas eléctricas. Pero entonces les dejo con eso en el tintero. Antes de despedirme, quiero leer algunos mensajes más. También ahí ustedes pueden ver ya en pantalla el flyer. Ahí tienen la dirección donde pueden firmar, adherirse a esta campaña que es para que no se privatice la ANDE, para que la ANDE se fortalezca a través de la recuperación de su autarquía y la creación de una unidad exportadora de energía eléctrica, que es una de las claves. La fortaleza de la ANDE es una de las claves para llegar bien al 2023. Entonces leo algunos de los mensajes. Hay que decir que después de nuestro mensaje de felicitaciones, la gente le está felicitando a mi mamá Vicenta. Entonces dice: felicidades Vicenta, Rosy y Roger Montedomec. Muchas gracias. José Alcides Guerrero, feliz cumpleaños Vicenta. Leonardo Gómez, felicidades Vicenta, un abrazo. Y Luis Narvaja nos deja una pregunta. En el 2023, si en 13 de agosto se cumplen 50 años, ¿este gobierno de Marito tendría incidencia? Consulto esto porque los vendepatrias en menos de 24 horas hacen magia para endeudarnos cada vez más. Tenemos que evitar eso, Luis, que no se llega a concretar. También Vivi Aguilera dice: tampoco está el Partido Liberal como para gobernar el país, que es un poco del debate que venía antes, desde cuándo estamos sometidos a esta entrega a nuestra soberanía, y como dijeron bien los compañeros, lastimosamente nos fuimos a una guerra que fue la guerra de la Triple Alianza. Nos hicieron, mejor dicho, una guerra con un tratado secreto contra la guerra de la Triple Alianza. Desde ahí, al perder nuestro país, esa guerra, ya empezó la entrega a nuestra soberanía. Éramos un país que se está desarrollando con soberanía, sin endeudamiento, y eso perdimos. Bueno, ahí pueden ver dónde tienen que darle clic para firmar. Es un formulario muy sencillo: nombre y apellido, número de cédula, teléfono. También es opcional poner la dirección, no la dirección, sino que la ciudad, el departamento. Y en este mismo formulario también ustedes tienen el proyecto de ley. Ahí nomás está, en ese enlace, el proyecto de ley, que haciéndole un clic entonces podemos ver el contenido del proyecto de ley para saber a favor de qué estamos firmando, con su exposición de motivos y también con sus articulados, donde se recupera justamente la autarquía de la ANDE y se crea esta unidad exportadora de energía. Ahí está. Ahora no es una ley muy extensa, así que pueden leer sin ningún problema. Yo creo que eso es muy importante porque no firmamos nada sin saber su contenido, ¿verdad? Entonces tenemos que leer e informarnos. Eso nos va a ayudar también a tener más elementos para entender por qué la ANDE está como está y cómo podemos hacer para fortalecerla, la ANDE, para las negociaciones del 2023. Bueno, creo que es hora de ir despidiéndonos. Más gente nos envía saludos. Acá dice Santi Gaona: buenísimo el programa. Elpidio Martínez Roja dice: gracias por todo lo enseñado. Sigamos desentrañando los negociados y sus negociadores. Elpidio también dice: muchas felicidades, señora Vicenta. Y Erna Sánchez dice: feliz cumple para tu madre. Muchísimas gracias a todos y todas. Volvemos a encontrarnos entonces el próximo domingo, 18:45. Discúlpenos, a veces nos atrasamos un poco por problemas técnicos, todo es muy casero todavía. Vamos a aprovechar para despedirnos. Entonces yo ya me despido de ustedes, le paso el micrófono a Vivi y después, si puede intervenir Ricardo, de modo a despedirnos todos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo domingo. Bueno, gente, nos vemos el próximo domingo, y si quieren prenderse al programa que tenemos con Mercedes, les esperamos los jueves a las 8 de la noche por RTV Paraguay. Un abrazo fraterno y un beso para todos. Feliz cumpleaños a la compañera Vicenta, gran compañera. Muy bien. Bueno, gracias, Vivi. Saludo a todos. Me despido a toda la audiencia y nos vemos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.